Eduardo, ¿cómo estás? Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Eh, ¿Cuán importante es la unidad del peronismo en este momento? Bueno, es fundamental. Venimos de unas PASO, como los otros grandes frentes dentro de la provincia, vos bien lo decías, Juntos por el Cambio, Cambiemos y el Frente Progresista también. Y nosotros inmediatamente la primera semana, te diría que el día siguiente, en realidad, en mi caso, de la elección, tuve una reunión con quien finalmente es el candidato que encabeza nuestra lista de diputados y diputadas nacionales, que es Roberto Mirabella. Día siguiente al mediodía, rápidamente nos pusimos a trabajar en esta segunda etapa de la campaña. Y después en toda la provincia se ha dado un proceso natural de conjunción, de colusión entre los dos sectores que participamos de la interna, sin demasiado espamento, creo, y sin demasiado eje en las fotos, ¿no? Algo que en general se suele esperar con mucha expectativa desde los medios de comunicación. A nosotros mucho más importante que la foto ha sido hasta el momento todo ese trabajo cotidiano de armado de la estructura de cara a la segunda etapa de las elecciones. Te puedo decir, sin temor a equivocarme, que muy pocas veces he visto que tan naturalmente se conjuguen los distintos sectores y tan rápidamente, ¿no es cierto? Más allá, repito, de la foto, que en general no es garantía de nada. Vos bien lo decías, en el caso de Cambiemos me parece que hicieron un proceso distinto, ¿no? Donde rápidamente hubo una foto y después hubieron otras fotos que generaron algún tipo de conflicto interno, ¿no? ¿El que debe convocar es Perotti? Es que creo que naturalmente, sí, bueno, claramente, la convocatoria en el caso de las distintas actividades preliminares de cara o reuniones preliminares de cara al armado de esta segunda etapa, al armado de la campaña, los ejes de campaña, etcétera. Por supuesto que como se suele decir en el peronismo, el que pierde conduce, el que gana conduce y el que pierde acompaña, y en este caso no ha sido la excepción, y en general las convocatorias para ordenar de alguna manera todo este proceso han salido desde el perotismo, ¿no? Más allá de que vos me minimices la foto, pero viste, la foto en la política sirve. ¿Va a haber una foto Perotti-Rossi? No, sí, yo no minimizo, lo que digo es, mucho más importante que la foto son las acciones. En el caso del espacio Agustín Rossi, que es el espacio de la corriente nacional de la militancia, hay un trabajo cotidiano en los territorios donde están participando sus referentes. El mismo Agustín Rossi está recorriendo la provincia, haciendo un link de alguna manera entre su estructura militante, quienes han sostenido listas en los territorios. Algunas ganaron, otras perdieron en el marco de las PASO, pero está haciendo todo un recorrido para incorporarlas a la campaña oficial ya de unidad, de lista definitiva, de lista ya no de precandidatos, sino de candidatos, de cara a las generales. Esas son las fotos, para mí, ¿no? Siempre para mí, desde mi lectura, más importantes. Yo me cansé de ver muchas veces dentro del peronismo, quizás no en los últimos años, 2017, 2019 fueron buenos antecedentes, pero en elecciones de hace 10, 12 años, 14 años, dentro del peronismo, me las acuerdo todas, donde el día después de las elecciones, el día después, no una semana después, o esa misma noche, había una foto de unidad y después los dirigentes que se habían sacado de esa foto, los que habían sido perdidosos, no acompañaban al que había ganado. En este momento, más allá, repito, de esa famosa foto, o de la falta de esa famosa foto, hay plena conciencia de que debemos estar todos juntos y sobre todo esto, trabajando para que el 14 de noviembre podamos construir un triunfo del Frente de Todos. Nosotros no vamos a una elección para ver
si tenemos una derrota digna, por dos razones. Primero, porque las PASO son otras elecciones. Yo cito antecedentes y en esas historias previas que ha tenido el peronismo y otras fuerzas políticas también, la foto de las PASO nunca, en muchas de esas ocasiones no se reprodujo. En algunas ocasiones sí, en muchas otras no. Primero, porque, repito, es otra elección. En segundo lugar, porque nos estamos jugando los destinos de la Argentina, no es una elección más. Es una elección donde, después de una etapa oscura para la política argentina y para los argentinos en general, para el bolsillo de los argentinos en general, como fue la etapa del macrismo, que nos llevó a una brutal recesión durante el 2018-2019, y a 3 meses de haber iniciado la gestión, 3-4 meses de haber iniciado la gestión Alberto Fernández, nos encontramos con una pandemia, con un fenómeno que por supuesto trasciende la frontera de la Argentina, pero que nos llevó a una situación enormemente difícil en términos productivos, en términos sociales, etc. Pero la disyuntiva, en todo caso, es cómo salimos de esta pandemia y con qué herramientas. Algunos ya están diciendo a viva voz que para salir de esta situación lo que tenemos que hacer es recortar derechos de los trabajadores, es decir, siempre por el más desprotegido, ¿no? Esto es lo que está planteando Cambiemos, claramente de cara a la etapa que viene. Nosotros estamos planteando otra cosa, estamos planteando depender del bolsillo de los argentinos de cara a la discusión sobre la inflación, un gran problema que atravesamos todos los argentinos. Estamos planteando la necesidad de apuntalar el sistema productivo, mucho de eso se hizo durante la pandemia con los repros, con los ATP, y hoy podemos decir que hay indicadores de mejora en algunos rubros como la producción industrial, la construcción, etcétera, porque existieron esas herramientas del Estado Nacional, y estamos diciendo también que falta muchísimo, que hay sectores que no la están pasando bien y que debe ser prioridad en la acción del Estado atender a esos sectores, ¿no? Y generar inclusión a través del trabajo. No es lo mismo decir todo esto y pararse sobre una plataforma de estas características, productiva, laboral, etcétera, que una vez más reiterar, como lo está haciendo Cambiemos, receta que ya ha mostrado su fracaso, ¿no? Te voy a cambiar de tema y nos vamos a meter en la importancia de recuperar el transporte ferroviario. Vos sos el coordinador de el Foro de Defensa justamente del Transporte Ferroviario. ¿Qué tan cerca estamos de volver a esos, antes de los 90, antes del desguace de los 90? Mirá, en este caso particular hablamos de un desguace, el de los trenes metropolitanos de pasajeros, que incluso es previo a los 90, que se consolidó en los 90. Pero en el caso de toda la red férrea que comunicaba a Rosario con todo el sur de la provincia de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, y a Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, con toda su zona metropolitana, esos servicios de pasajeros fueron eliminados en diciembre de 1977, es decir, durante la última dictadura cívico-militar. Lo que pasó en los 90 es que se consolidó esa política antiferroviaria con la decisión de desguazar ya directamente los trenes de larga distancia. Durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se llevó adelante la recuperación de esos trenes, parcialmente, esos trenes de larga distancia, pero quedó como un debe la posibilidad de impulsar estos servicios regionales. Por lo menos en la provincia de Santa Fe sí se dio en otras provincias. Lamentablemente, atravesamos una gestión, la de Mauricio Macri, donde la prioridad no estuvo puesta en los trenes de pasajeros, sino si se ponía algún recurso en trenes tenía que ver exclusivamente con la carga, pero en particular además con el complejo agroexportador, y entramos en esta gestión, la de Alberto Fernández, con una decisión de recuperar efectivamente toda esa política que se había retomado en la segunda gestión de Cristina y de profundizar la recuperación de los trenes de carga que de acá a muy poquito tiempo van a volver a manos del Estado, la gestión de las vías férreas, ¿no? Que están en manos de privados y de un par de oligopolios
que en realidad están dejando a muchísimos sectores de la actividad productiva afuera. Vamos a avanzar hacia un esquema de democratización en el acceso al transporte ferroviario muy superior al transporte automotor, como decías vos, para la carga. Claro, porque además ahí está el punto de inflexión, ¿no? Porque hay dos sectores que están siendo perjudicados, sobre todo por que el monopolio del transporte hoy es a través de camiones. Entonces digo, el empezar a hablar estratégicamente de la hidrovía, el generar, digamos, un entusiasmo con los gobernadores, que han generado un consorcio para administrarlo. Luego se sabrá cuáles son los gigantes mundiales de la geopolítica, que son China, Bélgica y Países Bajos, que están muy interesados en la hidrovía. Pero estuve el otro día en Puerto San Martín y me llamó la atención, 25.000 millones de dólares, me dijo el normalizador justamente del SUPA, 25.000 millones de dólares pasan por los puertos, por los 13 puertos cercanos, digamos, a Puerto San Martín, Timbúes, San Lorenzo. Digo, es una cuestión, una visión estratégica la de también conectar la hidrovía con el ferrocarril. No, indudablemente, son inversiones necesarias. Le agrego entre una de esas grandes inversiones la de Circunvalar Santa Fe, que tiene dos objetivos: mejorar los tiempos del transporte de carga y además despejar las vías internas dentro de la ciudad de Santa Fe para que puedan ser utilizadas eventualmente por el transporte de pasajeros. Y ahí me acercaba, ¿no? En la provincia de Santa Fe, vos me preguntabas qué tan cerca estamos. Estamos ya arriba de una política pública compartida entre nación y provincia de recuperación de dos ramales. El primero de ellos, Santa Fe Laguna Paiva. Vos recordarás que cuando se dio el programa de capitales alternas y vino el presidente de la Nación a la ciudad de Rosario con, en ese momento, Mario Meoni, ministro de Transporte, que lamentablemente esa misma noche falleció volviendo a su casa en Junín en un accidente de tránsito, y con el gobernador Omar Perotti. En ese momento se firmó el convenio para recuperar ese ramal tan histórico y tan tradicional del transporte de pasajeros ferroviario, con una ciudad tradicionalmente ligada a la actividad ferroviaria y a los talleres, ¿no? Que es, además, uno de los objetivos de la recuperación del transporte ferroviario es mejorar la movilidad de los santafesinos, en este caso, pero también recuperar una industria que supo ser pujante. Con respecto a la provincia de Santa Fe, hay un segundo ramal que se está recuperando y hay expectativa de que en diciembre se pueda hacer el primer viaje experimental para después de ese viaje tener dos servicios diarios entre Santa Fe entre Rosario y Cañada de Gómez, pasando por Funes, Roldán, Carcarañá, etcétera, todas las paradas intermedias. Hace 44 años, cuando ese servicio estaba activo, un rosarino, una rosarina, un habitante de la región podía, desde la estación Rosario Central, que para que ustedes se ubiquen queda 6 cuadras del corazón financiero y comercial de la ciudad de Rosario, que es la Bolsa de Comercio, Corrientes y Córdoba, se podía llegar en 15 minutos a Fisherton, en 25 minutos a Funes, en 35 minutos a Roldán. Hoy no hay ninguna forma de locomoción, salvo que algunos se muevan en helicóptero, que pueda tener esos tiempos. Esto va a ser un enorme aporte, porque si los funenses, los roldanenses o los miles y miles de rosarinos que se fueron a vivir a esas localidades o a la zona de Fisherton, zonas residenciales, dejan su auto en la casa para venirse a la ciudad de Rosario, para venirse al centro de la ciudad de Rosario, nos vamos a encontrar con un beneficio enorme para la movilidad, pero también para el transporte y para el tráfico en el micro y en el macro centro de la ciudad de Rosario, que hoy resulta invivible, intransitable, ¿no? La última, nos metimos en la provincia en la cuestión electoral. Vamos a la nación. ¿Qué errores se cometieron dentro de, para tu parecer, dentro de la estrategia nacional? De la mesa chica, digamos, que son Alberto y Cristina. ¿Qué errores se cometieron? No, yo creo que más que errores faltan cosas. Yo di cuenta de todo lo
positivo que se hizo en materia de defensa de la población durante esta etapa durísima, ¿no es cierto?, a la que nos hemos visto sometidos como nación durante la pandemia, junto a otros países del mundo. Hablaba de la protección del trabajo y la producción. Alguien seguramente me puede decir, bueno, se perdieron en el camino algunas empresas, pymes, etcétera, seguramente, pero si no hubiesen existido esas herramientas, hubiésemos tenido una situación muchísimo más dura. Otro tanto hay que decir de la protección de la salud de la población. A pesar de lo que pueda decir una oposición muchas veces irracional, ¿no es cierto?, que primero se oponía a las restricciones que no inventamos los argentinos, sino que se tomaron en todo el mundo o se impusieron en todo el mundo básicamente para que cesara la circulación del virus, se ralentizara, mientras iba consiguiendo la vacuna, una campaña de vacunación que a todas luces ha mostrado avances enormes durante este último año, durante estos meses, que en un mundo donde la Argentina no pone las reglas de acceso a la vacuna y donde un puñado de 5 o 6 naciones poderosas en el mundo arrancaron haciéndose de todas las vacunas posibles, ¿no? Entonces, en ese escenario y con todo lo que hizo el Estado para proteger a la población, también tenemos claro que hay un porcentaje importante de nuestro pueblo que no la está pasando bien y quizás hace falta, quizás no, estoy seguro que hace falta profundizar política de salvataje de esos sectores de la población. Nosotros siempre ponemos un planteo cuando hablamos de mover la economía desde abajo y no solo quedarnos esperando al derrame de la mejora de esos indicadores de los que daba cuenta antes, la producción industrial, la construcción. Siempre cuando hablamos de mover de la economía de abajo, tomamos una referencia. En la Argentina hoy hay un programa de urbanización de barrios populares, hay una secretaría que se creó a tal efecto y que se financia con el 15% de lo que obtuvo el Estado Nacional en materia de aporte de las grandes fortunas. Si nosotros podemos multiplicar por varias veces esa política, podríamos incorporar a cientos de miles de personas, fundamentalmente jóvenes, al trabajo con derechos y incluirlos socialmente en momentos donde tanto se necesita, ¿no es cierto?, generar lazos de contención para miles y miles de jóvenes en los grandes centros urbanos. Y mientras tanto, además, vamos a poder rescatar a barrios abandonados a la buena de Dios durante décadas que no tienen infraestructura básica. Nosotros entendemos que hoy lo que hace falta es generar producción, generar trabajo, no solo en algunos sectores de la actividad económica que son indudablemente un gran motor a la hora de recuperar el empleo, sino también generando o jerarquizando el trabajo de sectores de nuestro pueblo que se ha ido inventando sus propias tareas, su propio trabajo, sus propios ingresos en un momento de enorme debilidad de nuestro sistema productivo, en un momento de crisis, ¿no? Esa es la apuesta que creemos que tiene que hacer el Estado, en los lugares donde el mercado por sí mismo no va a incorporar a nadie al trabajo, lo tiene que hacer el Estado impulsando las herramientas para mover la economía desde abajo. Eduardo, siempre es un gusto. Muchas gracias. El gusto es mío. Un abrazo grande y gracias por este rato.